Ahí ustedes pueden observar este póster que fue sacado hace algunos años para conmemorar algo respecto a Darwin, que ahí sale atrás el Beagle, el velero en la cual él viajó como naturalista y tenía la misión de clasificar plantas y animales que fuera encontrando en este viaje. Este viaje duró varios años, recorrió diversos continentes, después vamos a ver un mapa por ahí de forma general, y de ahí fueron saliendo, en base a lo que él fue observando en la naturaleza, los fósiles que fue encontrando también, fueron saliendo, digamos, las grandes ideas para la teoría evolutiva que él, después que regresó del viaje del Beagle, en el Beagle, demoró 25 años en publicar. Y no es que haya dejado todo votado por 25 años, sino que siguió estudiando, revisando, complementando, intercambiando ideas con otras personas, etcétera, hasta publicar su teoría. Sí, hay una mano levantada ahí, Amauta. No, pero fue una pregunta un poco nada que ver igual, pero solo como por curiosidad. ¿Qué dice en su chapita, la blanca que tiene ahí en el pecho? Mira, está un poco borrosa. Yo lo que leo, déjame ver si la puedo aumentar un poco. Déjame ver un poco. Mira que mis anteojos no están de lo más actualizados tampoco, ¿eh? Igual si no se ve, da lo mismo, sigamos con la clase, Sí, pero era no es que solo por por... curiosidad, pero eh, en un momento había leído Beagle, digamos, relación, pues me parece que la primera es una B larga y la última una E, pero podría estar equivocado, ¿eh? Podría estar equivocado en realidad respecto a, porque abajo dice zoology, ahí más abajo, ¿no es cierto?, de zoología, entonces por eso yo creo que este podría decir Beagle, quizás, pero si logro tener una mejor imagen o mejores anteojos, vamos a poder responder bien la pregunta. Bueno, profe. Es, eh, déjame ver si hay alguna otra consulta. The Beatles, también aquí otra propuesta. Mira, van a ir saliendo propuestas ahí. En todo caso, eso no va a ser pregunta de prueba, pero digamos, eh, quedó la duda ahí. Bueno, sabemos, ¿no es cierto? Y algo vimos en el capítulo introductorio, que hay criterios de clasificación de los seres vivos. No interesa el ultra detalle, y se acuerdan que vimos que están los reinos de los seres vivos. Bueno, los reinos de los seres vivos es un criterio de clasificación científico basado en las relaciones evolutivas, en la historia evolutiva que hay entre los grupos biológicos. O sea, tiene que ver con un criterio filogenético de clasificación de los seres vivos. O sea, con toda una historia cuando se forma un grupo, qué similitud y diferencias tiene, y así tenemos el reino animal, el reino planta, el reino hongos, ¿no es cierto?, etcétera. Y dentro del reino animal, ahí sale un ejemplo de aves, se va separando desde reino propiamente tal, en subgrupos que cumplen características comunes, hasta llegar a nivel de especie. ¿Ya? Por ejemplo, si colocáramos ya reino animal, filum cordados, que los cordados son todos los organismos que tienen cordón nervioso dorsal, hendiduras acá en la faringe, en alguna etapa del desarrollo embrionario, que nosotros lo hemos tenido en las primeras etapas del desarrollo embrionario, un notocordo, que es un componente esquelético que después, en los vertebrados superiores, es reemplazado por la columna vertebral completamente. Pero en el desarrollo embrionario hemos tenido nosotros como especie también esas características. Después ahí no está, pero está un subgrupo de los vertebrados,
que es columna vertebral y cráneo. ¿Ya? Clase, aquí dice aves, pero por ejemplo podría decir clase clase, en este caso mamíferos, que son todos los organismos que hay glándulas mamarias secretoras de leche que permiten la nutrición de las crías. ¿Ya? Podría ser clase mamíferos, para ver otro ejemplo diferente al que está ahí. Orden primates, que ya son organismos con adaptaciones a la vida arborícola, un incremento de la capacidad visual y bioacústica, disminución en la mayoría de ellos del olfato, oposición de dedos, la mayoría también con presencia de uñas planas y no de garras, y así vamos dando otras características del orden primates. Familia, homínidos, que corresponde a primates completamente bípedos, o sea, que caminan utilizando las extremidades inferiores y no de manera cuadrúpeda, lo cual a lo menos parcialmente lo pueden hacer otros primates. Entonces nosotros estamos en la familia de los homínidos, de los cuales la única especie existente, ¿no es cierto?, es la nuestra. Los otros se extinguieron. Incluso la especie Neandertal, digamos, la especie humana de Neandertal se extinguió, digamos, también, que es una subespecie en realidad, o raza, diferente a la especie humana moderna, digamos, pero con muchas características parecidas. Entonces está, ¿no es cierto?, homínido. Género Homo, que ahí se refiere que tiene que ver ya con una mayor neotenia, o sea, una maduración del sistema nervioso y la conducta más lenta, mayor desarrollo cerebral, por ejemplo. Y así, especie Sapiens, que da características específicas respecto a este mayor desarrollo cerebral especialmente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Homo sapiens sapiens, cuando le ponemos, ¿no es cierto?, otra denominación científica en latín posterior a Homo sapiens, quiere decir, cuando hablamos de sapiens sapiens, estamos hablando de que hay subespecies, o sea, o razas diferentes. ¿Por qué? Porque también está Homo sapiens neanderthalensis, que corresponde a la especie, ¿no es cierto?, denominada el hombre neandertal. Entonces, que también está dentro de lo que es especie humana, pero se extinguió hace una cantidad de tiempo razonable. Y así. Entonces, lo importante que es un sistema de clasificación que es coherente con los descubrimientos científicos, coherente, ¿no es cierto?, con la historia evolutiva y las relaciones de parentesco evolutivo, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, cualquier especie. Está sonriendo ahí de un comentario en el chat. También hay otros criterios, los dominios, que los dominios tienen que ver con análisis molecular y genético, y se ve que hay tres grandes grupos en la historia evolutiva. Las bacterias más primitivas, que son las arqueas y parientes de esas bacterias, las eubacterias, que son las bacterias que tienen características que utilizan oxígeno para respirar, por ejemplo, y el dominio eucariota, que si ustedes analizan, son todas las especies que tienen células eucariontes, y que ahí entran 4 de los 5 reinos, ¿no es cierto? Protista, hongos, animal, vegetal. Y solamente el reino Monera va a tener representantes de arqueas o eubacterias. No son antagónicas, son complementarias estos criterios de clasificación. Uno está basado en estudio muy detallado molecular, genético molecular, y el otro, pero que se basa en relaciones de parentesco también y establece estos árboles. ¿Ya? Y el otro está basado en la historia evolutiva de los grupos, pero que un estudio que toma anatomía comparada, bioquímica comparada, fisiología comparada, paleontología, etología, zoología, botánica o las diversas especies que correspondan. Por lo tanto, son
complementarias. Nosotros en etología, digamos, nos basamos principalmente en el estudio de los organismos del reino animal o de los organismos, porque podríamos estudiar incluso la conducta de microorganismos. Por lo tanto, no nos complica estos aspectos y en zoología trabajamos con básicamente la teoría de los 5 reinos. Pero lo otro no es excluyente, son énfasis diferentes. Lo importante es que los dos son criterios naturales de clasificación, porque también hay, y son científicos, porque también puede haber un criterio, ¿no es cierto?, que separemos ya seres vivos o organismos perjudiciales para la especie humana o beneficiosos para la especie humana. Y empezamos a poner los que ponen enfermedades, los que son plagas, etcétera, los que nos muerden, qué sé yo, y que tienen veneno. Y por otro lado, los que son beneficiosos, como mascota, agricultura, etcétera. Pero eso no es una clasificación natural, es una clasificación que tiene otro criterio. No es que esté mala, pero no es un sistema de clasificación basado, ¿no es cierto?, en los fenómenos naturales. Jorge tiene la mano levantada. Tengo una duda, no sé si entendí bien, pero entonces cuando dice taxas, ¿se refiere a los dominios? El concepto de taxa es cualquier grupo de clasificación científica, pero está referido este esquema con esta flecha a estos 3 grandes grupos que en este caso proponen, que es el Archaea, Eubacteria y Eucariota. Pero el concepto taxa se refiere a cualquier tipo de categoría de clasificación. Pero sí habría que decir que en este caso está basado en estudios genéticos y moleculares, la propuesta de los dominios. ¿Ya? Ahora, hay algunas definiciones que son importantes de manejar. Por ejemplo, todos hablamos de especies, ¿no es cierto? Y algo sí lo conversamos en las primeras clases sobre clasificación de los seres vivos. Especies, sabemos que son organismos parecidos entre sí, morfológica, fisiológica y conductualmente, y que potencialmente, a lo menos potencialmente, pueden reproducirse entre sí. Los miembros de la misma especie, y que, por lo tanto, están aislados de otros grupos naturales, vale decir, de otras especies. Están aislados reproductivamente. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros y los chimpancés somos claramente especies diferentes, pero morfológicamente, fisiológicamente, tenemos bastantes similitudes y conductualmente más de las que se cree incluso. Pero son especies que están aisladas reproductivamente unas de otras. Por lo tanto, son entidades genéticas diferentes. Si queremos llevar la utilización de terminología, ¿no es cierto?, actual. ¿Ya? Porque son grupos naturales que no se entrecruzan entre sí. ¿Ya? Pero la frase que coloqué ahí de Dobzhansky, del año 70, complementa la definición de Ernest Mayr de los años 40. Porque dice, las especies son sistemas de poblaciones. O sea, son diversas poblaciones, o sea, grupos, ¿no es cierto?, que viven en diferentes partes. Por ejemplo, cisnes de cuello negro, de Magallanes, que están ahí cerca ahí de, ¿no es cierto?, por ahí Zen, qué sé yo. La laguna Cartagena, aquí en la quinta región, por ejemplo, son la misma especie, pero son poblaciones diferentes. Porque los miembros de la población son los que efectivamente están en un mismo lugar en un mismo tiempo.
Por lo tanto, son los que efectivamente interactúan entre sí. Puede que los miembros de la misma especie, ¿no es cierto?, efectivamente nunca interactúan entre sí. Puede que los cisnes ¿no es cierto?, del sur nunca migren aquí a la zona central y al revés, pero sigan siendo la misma especie porque potencialmente podrían aparearse y reproducirse si es que se dieran ciertas circunstancias. ¿Se fijan? Entonces aquí, cuando Dobzhansky, que él era genetista, Mayer era zoólogo, plantea Dobzhansky que las especies son sistemas de poblaciones y que el intercambio genético entre estos sistemas está limitado o prevenido, o sea, impedido, por un mecanismo de aislamiento o por varios mecanismos de aislamiento reproductivo. Aquí hay algo importante. O sea, que existen mecanismos que mantienen a las especies separadas. Voy a dejar de compartir para ir anotando más rápido en el chat algunos conceptos. Entonces, aquí Dobzhansky se refiere a mecanismos de aislamiento, ¿ya?, como sale ahí, reproductivo entre las especies diferentes. No entre las poblaciones, sino que entre las especies. Y que pueden ser, que aquí yo lo voy a desglosar en forma muy general, pero para que tengan la idea, ¿ya?, estos mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser de tipo precopulatorio, ¿ya?, que los de tipo, y ahí noté el término en el chat, que los del tipo precopulatorio impiden la ocurrencia de cópula, ¿ya?, entre un macho de una especie y una hembra de otra especie. ¿Ya? Hay varios mecanismos, partiendo por el morfológico. ¿Ya? Partiendo por el morfológico. Javiera, ¿sí? Hola, profe. Hola. He dicho mecanismos de aislamiento reproductivo, pero estábamos hablando como entre la misma especie o en distintas especies. Perfecto, eso es súper importante, ¿no es cierto? Que quede claro. Mecanismos de aislamiento reproductivo que impiden la reproducción, bueno, y la cópula entre miembros de diferentes especies, ¿ya? De diferentes especies. Ay, Eso es súper importante, ¿ya? Que es un mecanismo que evita, este primer mecanismo, que se llama morfológico, evita que haya una cópula entre un macho de una especie y la hembra de otra especie, ¿ya? Hasta ahí vamos. Este primer mecanismo, o uno de ellos, y al tiro vemos la otra duda, es el morfológico, que por ejemplo podría ser, voy a decir algo bien absurdo, ¿eh? Digamos, que por tamaño una hormiga no puede copular con un elefante. ¿Bien? Nos estamos yendo a los extremos de diferencias, ¿no es cierto?, de tamaño, por ejemplo, que hacen incompatible o imposible que haya una cópula entre una hormiga y un elefante. Por llevarlo a un ejemplo ridículo, ¿no es cierto? Pero que un primer aspecto es lo morfológico, los tamaños. Y complementariamente a eso, pero que no es lo mismo, está el aislamiento mecánico, que es incompatibilidad a nivel genital para que ocurra cópula entre el macho de una especie y la hembra de otra especie. Que eso también es como una variante, pero más específico de los genitales respecto a lo que es, ¿no es cierto?, lo morfológico. Pero Amauta tiene la mano levantada hace un rato ahí. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las mulas? ¿Son todas como Perfecto.
como obligadas a a crearse por el Ya. ser humano, o existen casos naturales de mulas? Eso. Ya, perfecto, perfecto. Lo tomo al tiro, ¿ya? Lo tomo al tiro, porque con el desarrollo de los mecanismos vamos a llegar al caso de las mulas, ¿ya? Porque es una pregunta muy interesante. Entonces, primero está lo morfológico, lo mecánico. Por ejemplo, hay especies de insectos que la forma del pene del macho y de la vagina de la hembra, si son de diferentes, como pasa en las mariposas, si son de diferentes especies, no puede haber cópula, porque no son compatibles las formas de los genitales, aunque el tamaño de las mariposas sea el mismo. ¿Ya? Todo eso estaría dentro de lo que impide la cópula, pero morfológica y mecánicamente. Pero también dentro de lo precopulatorio, o sea, que impiden la cópula entre macho de una especie y hembra de otra, está, por ejemplo, los mecanismos que tienen que ver con el aislamiento geográfico. Porque hay especies que nunca se encuentran los individuos, y si pasan a veces miles de años o más, así se van formando nuevas especies. A veces poblaciones que quedaron subdivididas se van formando a partir de ello nuevas especies que están aisladas. Entonces, hay aislamientos de tipo geográfico, de tipo ecológico, por ejemplo, que hay una especie que tienen tamaños similares, que potencialmente podrían aparearse entre especies diferentes, pero la especie 1 tiene, por ejemplo, la época reproductiva en la estación de primavera, y la especie 2 tiene su periodo de reproducción en la estación de invierno. Por lo tanto, no coinciden. Aunque estén en el mismo lugar geográfico, no están aislados geográficamente, están ahí, no tienen incompatibilidades morfológicas ni mecánicas, pero sus periodos reproductivos son en épocas diferentes. Entonces tampoco ahí va a haber cópula. Es un mecanismo de aislamiento también precopulatorio. ¿Ya? Dime nomás. No, nada, profe, una duda cortita que me surgió es que los creo que 5 conceptos que dio de mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿son 5 distintos, o el morfológico y mecánico son parte del precopulatorio? Que eso no me quedó claro. Perfecto. Están dentro del precopulatorio cualquier mecanismo que impida la cópula entre un macho de una especie y la hembra de otra. ¿Ya? Eso incluye al morfológico, al mecánico, que algunos lo colocan como uno solo, otros como dos mecanismos diferentes. Yo diría que son diferentes, pero complementarios, pero están dentro del precopulatorio. El ecológico es precopulatorio también, porque no alcanza a ver cópula, ¿ya? Estoy mencionando por lo menos los más típicos, fuera del ecológico está el etológico, que por ejemplo, no hay atracción sexual entre el macho de una especie y la hembra de otra. Que ahí puede tener que ver el etológico con los rituales de cortejo y con la feromona, que hace, ¿no es cierto?, que solamente hay atracción sexual entre miembros de la misma especie. Entonces el etológico también es precopulatorio, ¿ya? Porque es importante la pregunta. Entonces hay varios mecanismos que he ido mencionando, pero todos ellos están como mecanismos que impiden la cópula entre un macho de una especie y la hembra de otra especie, ¿ya? Pero, además, hay ocasiones que hay cópula. A pesar de todos esos mecanismos, hay un porcentaje bajo de casos que puede haber cópula, especialmente entre especies más cercanas. Y ahí entra en juego el segundo mecanismo, porque primero es el precopulatorio, y el segundo mecanismo, que el precopulatorio, podríamos decir que tiene, ¿no es cierto?, varios tipos de mecanismos, incluido el A, B, C, D, que sé. Y el segundo mecanismo de aislamiento
que impide la cópula entre un macho de una especie y una hembra de otra es el mecanismo que conocemos como postcopulatorio. O sea, que si llega a haber cópula, entran en juego otros mecanismos que impiden que se forme una nueva especie. Por ejemplo, está el mecanismo de incompatibilidad genética. Impide que efectivamente se desarrollen nuevos organismos. Incluso por estas diferencias genéticas pueden incidir en que ni siquiera hay fecundación, que los espermatozoides no pueden romper las barreras del ovocito en la fecundación, o que los espermios sean destruidos por el sistema inmunológico de la hembra. Por lo tanto, no alcanza ni siquiera a acercarse a los ovocitos, o que los espermatozoides se destruyen rápidamente por las condiciones de pH del sistema reproductor femenino. Entonces, hay muchos mecanismos que impiden la fecundación. Pero hay veces que hay fecundación, pero hay abortos espontáneos, por incompatibilidad genética también. Entonces, no hay nacimiento. Entonces, a lo que vamos que hay mecanismos que impiden la fecundación, hay otros mecanismos que si hay fecundación impiden que el desarrollo embrionario se complete, que hay abortos naturales, pero hay veces que nacen, ¿ya? A veces nacen los híbridos, porque híbridos, estamos hablando aquí del concepto de híbrido, lo voy a anotar ahí, interespecífico. O sea, originado de un macho de una especie y una hembra de otra especie, ese es el híbrido interespecífico, ¿ya? Y a veces nacen, pero hay una duda, María José. Sí, profe, hola. Hola, Le quería hola. preguntar porque usted dijo que había otro mecanismo que es el postcopulatorio, pero ese mecanismo entonces se puede dar también, o sea, ¿entra el híbrido interespecífico o no? Perfecto. Entra, porque incluso, aunque haya nacimiento de este híbrido, ¿qué es lo que habitualmente pasa? Que este híbrido es inviable. O sea, que muere a veces apenas nace, a las pocas horas, o antes de la madurez sexual, porque tiene, por ejemplo, un problema cardíaco, porque su fisiología no le permite nutrirse bien, y no va a ser factible que se reproduzca. Y habitualmente o típicamente va a morir antes de la madurez sexual, o aunque madure sexualmente, a veces ni siquiera va a tener la fisiología que le permita tener conductas de reproducción, porque está en muy malas condiciones, ¿ya? Eso sería también es un mecanismo postcopulatorio, ¿ya? Aunque nazcan, pero que todavía es un híbrido inviable, también. Pero hay veces, que ya estamos hablando en un 0, algo por ciento de los casos, probablemente un 1%, no, sí, menos del 1% de los casos, que hay híbridos que tienen buenas condiciones fisiológicas, incluso se habla del vigor híbrido porque tienen más fuerza, más resistencia que las especies originarias, pero que son estériles, que la producción de gametos que tienen son alteradas, están alteradas y por lo tanto no van a tener descendencia. Aquí entran las mulas, pero todavía estamos hablando de mecanismos de aislamiento reproductivo en el sentido de que no se forma una nueva especie a partir de estos híbridos, ¿ya? Que tenía que ver con la pregunta ahí de Amauta. Claro, porque las mulas, ¿no es cierto?, es el cruzamiento que se da en forma, no necesariamente puede ser inducida, porque dentro de los procesos humanos
las mulas son muy utilizadas o han sido muy utilizadas para transporte, entonces se induce el cruzamiento entre, digamos, ejemplares silvestres con lo que son las yeguas, y efectivamente entre los burros y las yeguas. Por lo tanto, nacen mulas, pero son estériles, ¿ya? Son estériles. Entonces, todavía el mecanismo de aislamiento a nivel de especie se sigue manteniendo en relación que no se forma una nueva especie a partir de este híbrido estéril. Hay dos dudas. Levanto un poquito antes la mano Javiera y después a Mauta. Profe, sí, mi duda es que no entendí bien el híbrido interespecífico. ¿Es como la clasificación del híbrido inviable y el estéril? ¿O qué es Perfecto, el híbrido? ya. No, yo ahí lo aclaro bien. Es en realidad una cría que nace, pero que su gestación proviene de la cópula de un macho de una especie y una hembra de otra especie. Cualquiera sea, corresponde al concepto de híbrido interespecífico, porque es un individuo que tiene componentes genéticos de ambas especies, ¿no es cierto?, que puede que sea inviable, que sea estéril, etcétera, pero el concepto de híbrido interespecífico es cuando un ejemplar proviene de progenitores de diferentes especies. Yo creo que ahí, con eso, ahí se debería aclarar más, ¿no es cierto? Sí, profe, ahora me quedó mucho más claro, gracias. Perfecto. Y Amauta tiene la mano levantada también. Profe, dos preguntas. ¿No se ha dado el caso de que un híbrido sea capaz de reproducirse? O sea, como caso documentado. Sí, pero Y, bueno. los ligres, ¿por qué son tan grandes? O sea, como, ¿por qué son incluso más grandes que un león o que un tigre? Como son gigantes, no sé por qué nacen tan grandes. Perfecto. Son preguntas también interesantes. Hay casos de nacimiento de híbridos interespecíficos y que son fértiles, ¿ya? Que pueden, por lo tanto, podrían potencialmente generar una nueva especie. Se postula que hay especies que, especialmente en vertebrados que no son aves ni mamíferos, que podrían haberse originado por hibridación de este tipo. De los casos conocidos, tenemos, por ejemplo, los perros lobos. Los perros lobos provienen de cruzamiento de perros domésticos con Canis lupus, que corresponde a los lobos, que son especies muy cercanas, ¿ya? Muy cercanas. Lo que pasa que el origen de los perros, quizás ustedes han leído o han visto en documentales, todas las hipótesis científicas indican que se originaron por procesos de domesticación hace unos 20.000 años atrás de lobos silvestres, que había lobos que seguían a los grupos nómades humanos, se alimentaban de desechos que iban dejando, restos de comida, pero esporádicamente los humanos los cazaban para comérselos a estos lobos, y las crías, que son como los cachorros de perro en realidad, un poquito más grandes, son juguetonas, son simpáticas, etc. Entonces se dejaban. Se ponían agresivas cuando ya llegaban a juveniles, pasando a adultos, las eliminaban. Y las que eran más dóciles, más juguetonas, y que incluso cumplían función importante porque avisaban peligro, porque se incorporaban a la manada humana y efectivamente avisaban cuando venía un depredador o otro grupo humano y ayudaban a proteger a ese grupo. Por lo tanto, gradualmente, pero siempre había una selección. En el fondo,
una selección genética, porque los individuos más agresivos o que tenían características conductuales que no eran las apropiadas, eran eliminados. Iban quedando, ¿no es cierto?, los más dóciles, y así se iban cruzando entre sí. Así se originaron un proceso de domesticación que se postula que podría tener unos 20.000 años, los perros. Claro, y las denominadas razas de perros lobos han mantenido más características parecidas al carácter ancestral de los lobos, como ya que mencionaba por ahí los husky, están también los akita, están los pastores alemanes, también están dentro de las denominadas razas de perros lobos, que no quiere decir que sean lobos ya propiamente tal, aunque hay toda una discusión ahí taxonómica, porque algunos consideran que la denominación de que sean especies diferentes es más cultural que biológica, pero a lo menos podemos decir que son muy, muy cercanos los perros y los lobos, ¿no es cierto? Y que los perros lobos, ¿por qué llamamos a eso? Son fértiles, ¿ya? Son fértiles. María José, antes de hacer... Profe, lo siento que pregunte de nuevo por No, esto, porque ya le preguntó a la Javiera, pero es diferente mi pregunta. Solo que quería saber que cuando usted dijo que las crías que nacen de los híbridos interespecíficos tienen su gestación de dos machos, o sea, de un macho y una hembra de diferentes especies, ¿qué Eso. implica eso o a qué se refiere eso? Por ejemplo, este mismo caso que estamos analizando ahora, que un lobo macho se aparea, tiene cópula con una perrita hembra. Entonces, porque son especies diferentes, ¿no es cierto? Y de ahí nace un híbrido, es un híbrido interespecífico. O por ejemplo, porque eso se puede dar, o sea, y de hecho se da. Hay países que hasta incluso los tienen, bueno, aquí están prohibidos en Chile, pero hay países donde, bueno, aquí no hay lobos tampoco, pero digamos, hay países en los cuales esporádicamente se pueden dar en perros asilverados o perros que andan más libres con algún lobo silvestre en algún ambiente donde hay lobos, se da esporádicamente estos cruzamientos, o entre jabalíes y cerdos también, que se dan esporádicamente. Entonces, cualquier apareamiento o coito, digamos, en este caso, porque según el tipo de fecundación que tenga cada especie, pero el mamífero, digamos, implica un coito, efectivamente, cuando el macho es de una especie y la hembra de otra, ahí podría generarse, ¿ya? Podría generarse un híbrido. La mayoría de los casos, a pesar que haya coito, mueren o son inviables, ¿no es cierto? Va a decir, ni siquiera nacen, ¿ya? Voy a dejar de grabar en este minuto, porque qué bueno que me acordaron